Bueno, vamos a ver. Las dictaduras son, pues, por supuesto, uno de sus rasgos principales es la censura. Las dictaduras, sobre todo las dictaduras militares. En Cuba hay una dictadura militar. Fidel Castro es militar. Raúl Castro, su hermano, es militar. El Consejo de Estado está formado por militares, aunque vayan de cuello y corbata, no importa, son militares, todos son generales, coroneles. Y esa mentalidad militar es muy cerrada, es muy esquemática. Y, por supuesto, la censura era el pan nuestro de cada día en mi país. Yo crecí en medio de la censura, yo me hice periodista en medio de la censura, y me hice novelista en medio de la censura, y poeta, y crítico, y ensayista, y todo lo que soy fue en medio de la censura. Yo no era muy consciente de esto al principio, uno no es muy consciente. ¿Por qué? Porque está tan incorporado, está en el aire, lo respira, ¿no? Desde niño está respirando. Entonces es muy difícil tomar distancia crítica, ¿no? Pero eso poco a poco me fui dando cuenta. Y también me fui dando cuenta de que era importante ser capaz de escribir dentro de la censura, dentro de los límites que impone la censura, porque la censura es eso, es un cerco, ¿no? Y te dicen, hasta aquí puedes llegar. Y a partir de aquí no puedes pasar porque simple y llanamente no te publican. No te publican. En esta novela, voy por ejemplo el ruso. Aquí, por ejemplo, la censura fue muy hábil. En vez de prohibirme la novela, que eso iba a provocar un escándalo y un lío, la publicaron. Pero 1000 ejemplares y cero comentarios en la prensa. Es una manera muy astuta de censurarte un libro, negándote al mismo tiempo el derecho al pataleo y a la protesta y a la gritería, porque yo no puedo decir, me prohibieron nada, no, se publicó. A Lezama le hicieron algo parecido, publicaron Paradiso, se vendieron unos cuantos ejemplares en las librerías y recogieron los libros después. Y ya no salió más ninguna nota de prensa ni ninguna reseña, fue muy parecido, fue otra forma astuta. O sea, la censura tiene varias maneras de actuar. Siempre la gente cuando se habla de censura piensa en la forma más grosera de actuar, que es simplemente prohibir la obra. No, pero hay otras formas, hay otros mecanismos. Entonces, frente a eso, ¿qué hace uno? Pues uno también crea sus mecanismos de defensa. Uno como autor, como escritor, como artista, como intelectual, como poeta, como pintor, como cineasta también, etcétera, y músicos también. Uno inventa mecanismos de defensa para sobrevivir dentro de la censura sin perder calidad, porque de eso se trata. Es decir, se trata de no perder calidad, porque hay muchos escritores y muchos artistas en Cuba que cuando sintieron la censura se pusieron a hacer obra propagandística y panfletaria. Y yo siempre tuve claro eso, yo decía, no, yo no voy a hacer panfletos, yo no voy a hacer propaganda. ¿Por qué? Porque eso no es la calidad, eso es mediocre. Entonces yo decía, yo tengo que hacer una obra de calidad. Y al mismo tiempo es muy difícil porque no tengo libertad. Libertad total, quiero decir. Entonces yo decía, dentro de los márgenes de la libertad, tengo que inventarme una especie de lenguaje. Y empecé a experimentar, por ejemplo, esta es una novela muy barroca, esta no tanto, es más sencilla, es más lineal. Estos ensayos ya son más profundos, son ya más densos, son más críticos, más polémicos. Y así fui como que experimentando con el lenguaje, eso que tú dices, metáforas, trucos literarios, sugerencias, sutilezas, indirectas, muchos trucos para burlar la censura. Desde luego, eso llega un momento en que también se acaba. Es decir, eso se acaba porque hay un momento en que uno dice, bueno, es que hay que decirle al pan pan y al vino vino, es decir, ya no puedo seguir dando vueltas porque ya estoy mareado ya. Entonces ahí es cuando uno tiene que agarrar un avión o una balsa o ponerse unas patas de rana y tirarse al mar y irse de la isla, porque no hay otra opción. Fue lo que hice, ¿no? Hace 20 años. Es decir, me tuve que ir para alcanzar mi verdadera voz, porque la verdadera voz solo se alcanza en un clima de libertad total. Con Julio la relación fue mucho más intensa que, por ejemplo, con Carpentier, ¿no? Y eso es porque yo iba más a París, ¿no? Y entonces lo veía en París, pero también lo vi en La Habana mucho, porque él iba mucho a La Habana, y también lo vi en Nicaragua, él iba mucho a Nicaragua. Así que coincidíamos, de pronto hubo ahí como 2 años más o menos, o 3, en los que siempre nos estábamos encontrando, ya fuera en La Habana, en Nicaragua o en París.
Julio era un niño. El niño eterno le llamaban. El niño eterno, era un hombre era un hombre mayor que yo, figura de tú, tendría ya 70 años por ahí, y parecía un muchacho, tenía una sonrisa muy infantil, tenía los dos dientes incisivos superiores separados ligeramente, y cuando sonreía tenía un aire pícaro, ¿no? Era un pibe, dirían los argentinos, era un pibe eterno. Era altísimo, las manos largas, los huesos muy largos, ¿no? Me sacaba una cabeza a mí de alto, ¿no? Y era un hombre de verdad con una cultura impresionante. Él me ayudó mucho, él me ayudó a comprender la literatura norteamericana. Yo tenía un problema con la literatura norteamericana, mi formación era muy alemana, muy francesa, muy inglesa. Yo tiraba siempre hacia Europa en mis lecturas, ¿no? Bueno, y América Latina, por supuesto. Pero yo tenía un problema con la literatura norteamericana. Yo no acababa de ver dónde estaba la gracia de esa literatura, que es una literatura que está hecha fundamentalmente con diálogos. A mí los diálogos me aburren mucho, sobre todo si no se dice nada importante. Si son diálogos alemanes donde se dicen cosas importantes, donde se habla de música, de metafísica, de filosofía, y tú sientes en un diálogo de Thomas Mann, o en un diálogo de Thomas Bernhard, o en un diálogo de cualquier autor de estos alemanes o franceses, tú sientes que es interesante lo que hablan los personajes. Pero en la literatura norteamericana yo siempre he sentido que los diálogos son un poco tontos y un poco pues vacíos, que no dicen nada. Siempre están hablando de whisky y de tonterías de esas, ¿no? Pero bueno, yo le hablé de eso a él, ¿no? Un día le dije, Julio, yo tengo un problema, a mí la literatura gringa no me gusta mucho, y le conté. Y no es por problemas políticos, ¿eh? Yo no soy antiimperialista tonto, no tengo nada que ver con eso. Hay muchas cosas de Estados Unidos que yo admiro, pero la literatura yo tenía un problema. Y él me ayudó a resolver ese problema. Me dijo, lee a Edgar Allan Poe. Me dio la clave, me dijo, lee a Edgar Allan Poe, y por ahí vas a arrancar y vas a descubrir. Después empecé con Melville y empecé a descubrir Carl Faulkner, ¿no? Y así fue como yo. Así que yo le debo a Julio ese mapa literario, ¿no? Que para mí estaba como vedado, era como una zona borrosa, ¿no? Yo estaba muy concentrado en Europa. Sigo concentrado en Europa, o sea, la literatura europea me sigue pareciendo la mejor de lejos, ¿no? Y la japonesa también. Pero la norteamericana tiene sus luces, y repito, las vi, y las disfruté, las aprendí a ver gracias a Julio Cortázar. Luego su muerte fue muy repentina, muy inesperada. Yo no pensaba que ese hombre iba a morir tan pronto, y se nos fue así entre las manos los amigos, ¿no? Y yo estaba en París, yo fui al hospital, yo fui al cementerio, yo lo enterré junto con los amigos que estábamos allá en París en esa época, ¿no? Y escribí ese texto con Julio Montparnasse, que es un homenaje literario, y que me alegro mucho que tú me traigas a la memoria.